La paz en los 12 universos se sentía más pesada que nunca, como esa calma que precede a la peor de las tormentas. En la Tierra, la Corporación Cápsula era el escenario de una reunión que Goku creía amistosa, pero el aire estaba viciado por una tensión eléctrica. De pronto, el cielo se tiñó de un violeta oscuro cuando Bills y Whis descendieron, no con su hambre habitual, sino con una severidad que hizo que hasta los pájaros dejaran de cantar. Goku, rascándose la cabeza y con su clásica sonrisa, se acercó para saludarlos, pero Vegeta le puso una mano en el pecho, deteniéndolo en seco. «No des un paso más, Kakaroto», soltó el príncipe Saiyajin con una voz quebrada, pero llena de una determinación que ocultaba algo aterrador. El ambiente se rompió cuando Gohan y Piccolo se pusieron en guardia, rodeando a Goku junto a los demás guerreros Z. Papá, los dioses han hablado. Tu existencia es el imán que atrae el fin de todo, y no podemos permitir que sigas libre, dijo Gohan mientras cargaba un Kamehameha con una frialdad que helaba la sangre. Goku no entendía nada, pensaba que era una broma de mal gusto, pero cuando vio que Krillin evitaba su mirada y que Bills cargaba una esfera de Akai, se dio cuenta de que la traición era real. ¿Pero qué están diciendo? Hemos peleado juntos contra todo, gritó Goku, sintiendo como el corazón se le estrujaba mucho más que cualquier golpe que hubiera recibido en el pasado. La pelea estalló sin previo aviso. Vegeta se lanzó primero con un golpe cargado de ira acumulada, impactando directamente en el rostro de un Goku que se negaba a contraatacar. «Pelea, Kakaroto. Demuestra por qué eres el peligro que los ángeles dicen», rugía Vegeta mientras lanzaba ráfagas de ki a quemarropa. Goku se limitaba a bloquear, pasando al Super Saiyajin Blue para aguantar la embestida combinada de Gohan y Piccolo, quienes lo atacaban con una coordinación perfecta, como si hubieran ensayado este momento por años. Cada choque de puños resonaba en toda la ciudad, pero Goku no sentía el impacto en sus músculos, sino en su espíritu. Ver a sus amigos tratándolo como a un criminal lo estaba destruyendo por dentro. Bills intervino de un salto, conectando una patada en las costillas de Goku que lo mandó a estrellarse contra las montañas. «Es por el bien del equilibrio, Saiyajin. No es personal, pero tu ciclo terminó», sentenció el dios de la destrucción. Goku se levantó entre los escombros, con la ropa rasgada y la respiración agitada. Por un momento, el Ultra Instinto intentó manifestarse, pero su mente era un caos de dolor y confusión que le impedía concentrarse. Intentó usar la teletransportación para alejarse y razonar, pero Whis golpeó el suelo con su báculo, sellando el espacio-tiempo en kilómetros a la redonda. Estaba atrapado en una jaula creada por los seres que más respetaba. «No tienen por qué hacer esto, yo siempre protegeré la Tierra», gritó Goku con desesperación, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. En ese instante, los Kaioshin aparecieron en el cielo portando unos grilletes bañados en energía divina. No buscaban matarlo, buscaban algo peor: borrarlo. Krillin y los demás lanzaron sus mejores técnicas al unísono, no para dañarlo físicamente, sino para empujarlo hacia el centro de un sello místico que Sin estaba dibujando en el aire. Goku, agotado emocionalmente, recibió un impacto directo de un Masenko de Gohan que lo dejó de rodillas, con los ojos llenos de una tristeza profunda que nadie se atrevió a consolar. Las cadenas de energía divina brotaron del sello y se enroscaron en el cuello y las extremidades de Goku, quemando su piel con un fuego frío que le arrebataba el ki de forma violenta. «Vegeta, ayúdame», alcanzó a decir, pero el príncipe simplemente se dio la vuelta, cerrando los puños con fuerza. La traición estaba consumada. Incluso Milk y Bulma observaban desde lejos, convencidas por Whis de que esto salvaría a sus hijos de un futuro de guerras infinitas. Goku sintió como su conexión con el mundo se desvanecía, como su nombre empezaba a ser borrado de los registros del universo por el poder de los ángeles. El portal hacia el vacío absoluto se abrió justo detrás de él, una grieta negra que succionaba todo rastro de esperanza. Goku intentó un último esfuerzo, tratando de encender su aura una vez más, pero el sello de los dioses era absoluto. «Si esto es lo que quieren los dioses, entonces los dioses están equivocados», rugió con una voz que ya no sonaba a la del guerrero alegre de siempre, sino a la de alguien que acababa de perderlo todo. Con un último empujón de energía de Bills, el cuerpo de Goku fue tragado por la oscuridad,
desapareciendo de la realidad conocida ante la mirada sombría de quienes alguna vez llamó hermanos. Cuando el portal se cerró, un silencio sepulcral dominó la tierra. Whis movió su báculo y, en un instante, los recuerdos de la gente común sobre el Saiyajin que los salvó 1000 veces empezaron a borrarse, dejando solo un hueco vacío donde antes hubo un héroe. Los guerreros Z se quedaron parados, sintiendo un vacío que no sabían explicar, mientras en algún lugar fuera del tiempo y el espacio, Goku empezaba su caída libre hacia un infierno eterno. Nadie sospechaba que, al intentar salvar la paz, acababan de sembrar la semilla de una fuerza que regresaría para reclamar todo lo que le fue arrebatado con sangre y fuego. Tras ser tragado por esa grieta dimensional, Goku no apareció en el otro mundo ni en el infierno, sino en una plataforma blanca que flotaba en la nada absoluta, rodeado por una presión que le aplastaba los pulmones. Al levantar la vista, se topó con la escena más imponente que un mortal pueda presenciar. Los 12 dioses de la destrucción estaban sentados en sus tronos, con Dai Shinkan presidiendo desde lo alto con una mirada que no transmitía ni una gota de piedad. Son Goku, has sido traído ante el tribunal de las deidades porque tu existencia ha superado el límite permitido por las leyes del multiverso, sentenció el gran sacerdote con una voz que retumbaba en los huesos del Saiyajin. Goku, todavía adolorido por la paliza de sus amigos, se puso de pie como pudo y gritó con lo que le quedaba de aliento que él solo quería proteger a los suyos, pero Champa le respondió con una carcajada amarga, diciéndole que su maldita costumbre de romper sus límites es lo que tiene a los universos al borde del colapso. La tensión se rompió cuando Beerus, tratando de ocultar su arrepentimiento bajo una máscara de arrogancia, se bajó de su trono y caminó hacia Goku con una esfera de destrucción flotando en su dedo. No te quedes ahí parado con esa cara de idiota, Kakaroto. Atácame con todo lo que tengas si quieres demostrar que mereces vivir. Rugió el gato morado mientras lanzaba un ataque directo que Goku apenas pudo desviar con las manos desnudas. El choque de energías fue tan bestial que la plataforma empezó a agrietarse, y de la nada, los demás dioses como Kitela y Belmoth también se lanzaron al ataque, no para matarlo rápido, sino para probar la fuerza de quien llamaban el pecador de los dioses. Goku tuvo que forzar el Super Saiyajin Blue a un nivel crítico, pero por cada golpe que lograba conectar, recibía 10 más de seres que no estaban jugando a las escondidas, sino que buscaban someterlo por completo. Es inútil que sigas resistiendo, tu energía ya no pertenece a este plano. Gritó Belmoth mientras encerraba a Goku en una burbuja de ki que explotaba al contacto con su piel. Goku escupió sangre y sintió como su transformación se apagaba por el desgaste, pero su orgullo Saiyajin lo mantenía firme, lanzando ráfagas de ki desesperadas que apenas les hacían cosquillas a los destructores. Dai Shinkan levantó su mano derecha y con un simple movimiento de dedos, paralizó el cuerpo de Goku en el aire, dejándolo completamente indefenso mientras los ángeles de cada universo observaban en un silencio sepulcral. Hemos decidido que el borrado total es un regalo demasiado misericordioso para alguien que ha desafiado a Zeno-sama tantas veces, dijo el sacerdote con una sonrisa que le puso los pelos de punta al guerrero. Goku pataleaba en el aire, tratando de zafarse de esa fuerza invisible que lo asfixiaba, mientras les gritaba que por favor no le hicieran esto, que pensaran en sus hijos y en la promesa de paz. Pero las deidades ya habían tomado una decisión extrema que iba más allá de cualquier lógica de justicia. Te enviaremos a la prisión del vacío eterno, un lugar donde el tiempo es una ilusión y donde ni siquiera los dioses se atreven a mirar, explicó Whis con un tono de voz que ya no tenía esa chispa de alegría de siempre. Beerus se acercó al oído de Goku y le susurró que era mejor que lo olvidara todo, porque de donde iba, nadie regresaba jamás, y que su nombre sería borrado de la memoria de los 12 universos para que nadie intentara buscar sus esferas del dragón para traerlo de vuelta. En ese momento, el gran sacerdote comenzó a entonar un cántico en el lenguaje de los dioses que hizo que el espacio alrededor de Goku empezara a retorcerse como si fuera papel quemado. Los dioses se levantaron de sus tronos y unieron sus palmas, creando una red de energía que empezó a comprimir la realidad alrededor del Saiyajin. Goku sintió un dolor que nunca había experimentado, ni siquiera cuando peleó contra Kid Buu o Jiren. Era como si estuvieran arrancándole el alma pedazo a pedazo mientras su cuerpo se volvía transparente. No voy a rendirme, juro que voy a salir de aquí y les pediré una explicación a todos, gritó Goku con las venas del cuello a punto de explotar,
pero su voz se fue apagando conforme el portal hacia la prisión peor que la muerte se tragaba su presencia. Los ángeles, que siempre habían sido neutrales, bajaron la cabeza ante el espectáculo tan cruel, mientras las deidades de la destrucción lanzaban un último ataque combinado para sellar la entrada dimensional. El impacto fue tan fuerte que la plataforma blanca desapareció y solo quedó Daishinkan sosteniendo un pequeño orbe oscuro donde el tiempo estaba estancado. Goku fue lanzado a un abismo donde no había luz, ni sonido, ni rastro de vida, solo una soledad aplastante que te volvía loco en cuestión de segundos. Mientras caía en esa negrura infinita, las últimas imágenes que pasaron por su mente fueron las risas de sus amigos, que ahora le pesaban como si fueran cadenas de plomo, dándose cuenta de que la traición no había terminado en la tierra, sino que había sido ratificada en lo más alto del cielo. Daishinkan cerró el orbe y lo lanzó hacia una grieta que se cerró de inmediato, asegurándose de que el sello fuera indestructible incluso para un ángel. A partir de este segundo, Son Goku deja de existir en el flujo del tiempo real, declaró con una frialdad absoluta que dejó a los dioses en un silencio incómodo. Beerus apretó los puños y se dio la vuelta sin decir palabra, sabiendo que acababa de condenar a su mejor guerrero a un castigo que no se le deseaba ni al peor de los demonios. La paz que tanto buscaban los dioses se sentía ahora como una victoria vacía y amarga, mientras el multiverso entero vibraba por última vez con el eco del grito de un Saiyajin que se negaba a desaparecer del mapa. Goku cayó y cayó hasta que el impacto contra un suelo invisible le rompió varios huesos, dejándolo tirado en una oscuridad total donde no podía sentir ni su propio ki. No había hambre, no había sueño, solo el vacío que empezaba a devorar su cordura mientras el primer segundo de su condena se sentía como un siglo de agonía. Estaba atrapado en la prisión fuera del tiempo, solo con su odio y su confusión, sin saber que este era apenas el comienzo de un calvario que duraría 1.000.000 de años. ¿Te imaginas lo que es despertar en un lugar donde la muerte es un lujo que no te puedes permitir? Pues prepárate, porque lo que viene en el capítulo 3 va a estar de locos. Goku abrió los ojos y lo primero que sintió fue un frío que le calaba hasta el alma, algo que no tenía nada que ver con el clima, sino con la ausencia total de vida en ese lugar. Se quiso levantar de un salto como siempre lo hace, pero su cuerpo pesaba 1 tonelada y sus músculos no le respondían. Estaban como entumecidos por esa energía divina que lo mandó al carajo. Miró hacia todos lados y no había nada. Ni cielo, ni estrellas, solo una negrura infinita que parecía tragarse hasta la luz de sus propios ojos. «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?», gritó con la esperanza de escuchar un eco, pero el sonido de su voz se murió a los pocos centímetros, como si el vacío mismo se alimentara de sus palabras. Estaba solo, sin rastro del ki de Vegeta, ni de Gohan, ni siquiera podía sentir la presencia de los dioses que lo juzgaron, dándose cuenta de que esa era su nueva y horrible realidad. Intentó concentrarse para encender su aura, aunque fuera un poquito de Super Saiyajin para iluminar el lugar, pero se llevó el susto de su vida al notar que su ki no fluía. Era como si tuviera las venas secas o como si alguien hubiera puesto un candado invisible en su interior que le impedía acceder a su poder. «Maldita sea, no puede ser que me hayan dejado así», exclamó mientras golpeaba el suelo invisible con pura frustración, sintiendo como los nudillos le sangraban de verdad. En ese vacío el tiempo no corría, no había hambre ni sueño, lo que significaba que el cansancio mental se le iba a acumular hasta volverlo loco. Empezó a caminar sin rumbo, arrastrando los pies en esa nada absoluta, dándose cuenta de que por primera vez en su vida, no tenía una semilla del ermitaño ni un rival que lo ayudara a superarse, solo el silencio que lo volvía paranoico. De repente, una sombra más oscura que el propio vacío se movió a lo lejos y Goku se puso en guardia, aunque apenas podía mantener el equilibrio. «Sal de ahí y muéstrate», gritó mientras intentaba lanzar un golpe al aire, pero sus movimientos eran lentos y torpes, como si estuviera bajo el agua. De la oscuridad salió una risa seca y rasposa que no sonaba a nada humano ni divino. «No gastes tus energías, Saiyajin, aquí no hay salida y nadie escucha tus lamentos», dijo una voz que parecía venir de todas partes. Goku apretó los puños con rabia, sintiendo que la desesperación le ganaba terreno, pero su instinto de guerrero le decía que no podía tirarse a morir así como así, aunque supiera en el fondo que nadie en el multiverso iba a mover un dedo para rescatarlo de ese agujero. El vacío empezó a jugar con su mente,
mostrándole visiones de Milk y sus hijos riéndose de él, repitiendo las palabras de traición que escuchó antes de que lo sellaran. «¡Cállense! Eso no es verdad», gritaba Goku mientras lanzaba manotazos a las sombras que se burlaban de su desgracia. La falta de ki lo hacía sentir vulnerable, como si fuera aquel niño que empezó a entrenar con el abuelo Gohan, pero sin la inocencia de aquel entonces. Se dio cuenta de que si quería sobrevivir, tenía que encontrar una forma de generar energía desde cero, usando el odio y el dolor de la traición como combustible, algo que iba totalmente en contra de su naturaleza bondadosa. Empezó a lanzar golpes de sombra, entrenando su cuerpo físico para no perder la razón, aunque cada movimiento le dolía como si le estuvieran desgarrando la piel con cuchillos oxidados. En medio de esa desesperación, Goku se encontró con una especie de pilar de piedra negra que flotaba en la nada, el único objeto sólido en kilómetros. Se sentó ahí a meditar, tratando de buscar un rastro de ki en lo más profundo de sus células, pero solo encontraba un muro de energía divina que le bloqueaba el paso. «No me voy a quedar aquí sentado esperando a que mi mente se pudra», rugió mientras se lanzaba contra el pilar, dándole cabezazos y puñetazos hasta que sus manos quedaron en carne viva. Era una lucha patética contra un objeto inanimado, pero era lo único que lo mantenía conectado a la realidad. Los segundos se sentían como años, y la idea de que Vegeta y los demás estaban viviendo sus vidas tranquilamente mientras él sufría este infierno, empezó a quemarle el pecho con un fuego nuevo y oscuro. ¿De verdad crees que alguien vendrá? Zeno-sama ya te olvidó, tus amigos te borraron de sus fotos y tu familia ya no sabe quién eres, susurró de nuevo esa voz misteriosa que lo acechaba desde las sombras del vacío. Goku se dejó caer de rodillas, con las lágrimas rodando por sus mejillas por primera vez en décadas, sintiendo el peso de la soledad absoluta. Se acordó de todas las veces que salvó el mundo y cómo terminó pagándole la gente en la que más confiaba. El dolor emocional era mucho más fuerte que cualquier técnica de Bills, y en ese momento de debilidad total, algo dentro de su espíritu hizo un pequeño crack. No fue el ultra instinto ni nada de eso, fue algo más primitivo, un destello de pura rabia que iluminó por un microsegundo sus ojos negros, demostrando que aunque no tuviera ki, su sangre Saiyajin se negaba a aceptar la derrota. Se puso de pie otra vez, con la mirada perdida en la inmensidad de la nada, y empezó a hacer flexiones con un brazo, luego con el otro, ignorando el dolor de sus huesos rotos. «Si no hay camino, yo mismo lo voy a construir a golpes», murmuró para sí mismo, tratando de convencerse de que todavía había una oportunidad. Pero el vacío era implacable y cada vez que intentaba pararse firme, una presión invisible lo volvía a tirar al suelo, recordándole que era un prisionero de los dioses. La falta de aliados lo obligaba a ser su propio maestro y su propio enemigo, convirtiendo su entrenamiento en una tortura psicológica donde se insultaba a sí mismo para no desmayarse. Era el inicio de una rutina que se repetiría por siglos en ese lugar donde el sol nunca sale y la esperanza es una palabra prohibida. Pasaron lo que parecieron décadas en ese primer día de encierro, y Goku ya no se parecía al guerrero que todos conocíamos. Su cabello estaba revuelto, su ropa eran puros harapos y su mirada tenía un brillo de locura que daba miedo. Se dio cuenta de que la única verdad en esa prisión era que estaba completamente solo y que la piedad no existía en el diccionario de Los Ángeles. Algún día voy a salir de aquí y no seré el mismo Goku que encerraron, juró mientras miraba sus manos temblorosas y llenas de cicatrices. Estaba en el punto más bajo de su vida, sin saber que en la oscuridad de ese vacío infinito, algo antiguo y peligroso lo estaba observando, esperando el momento justo para presentarse ante el Saiyajin que se negaba a morir. Goku estaba ahí tirado, tratando de recuperar el aliento en ese suelo frío que ni siquiera era tierra firme, cuando de la nada sintió que los pelos de la nuca se le pusieron de punta. No era un ki normal, era una vibra pesadísima que olía a sangre vieja y a siglos de encierro. De entre las sombras más espesas del vacío empezó a materializarse una silueta que medía más de 2 metros. Era un tipo con una armadura toda despedazada que parecía de un material que ya no existe en los 12 universos. Vaya, parece que los dioses por fin mandaron carne fresca para entretenerme un rato, soltó la entidad con una voz que sonaba como si estuviera masticando piedras. Goku se levantó tambaleándose, apretando los puños con fuerza a pesar de que todavía le temblaban las piernas, y le preguntó quién rayos era y qué hacía en ese agujero.
El extraño soltó una carcajada que retumbó en todo el vacío, y antes de que Goku pudiera reaccionar, el tipo ya lo tenía agarrado del cuello con una velocidad que ni el mismo Dispo podría alcanzar. Me llaman Serón, el primer erradicador, y llevo aquí desde antes de que tu estúpido planeta fuera una bola de gas, gruñó mientras lo estrellaba contra el pilar de piedra negra que Goku usaba para entrenar. Nuestro Saiyajin favorito escupió sangre y sintió como las costillas le crujían, dándose cuenta de que este no era un oponente cualquiera. Serón no usaba ki, usaba una energía oscura y densa que anulaba cualquier intento de defensa. Goku trató de soltarle un puñetazo en la boca del estómago, pero fue como pegarle a una montaña de metal. El tipo ni se inmutó y le conectó un rodillazo en la cara que lo mandó a volar por la nada infinita. «Maldición, todavía no puedo usar mi poder», gritó Goku mientras giraba en el aire, tratando de estabilizarse en un lugar donde no hay gravedad. Se sentía impotente, como si fuera un humano común peleando contra un monstruo, pero esa terquedad Saiyajin que lo caracteriza empezó a salir a flote. Serón apareció arriba de él y le lanzó una ráfaga de golpes que eran imposibles de ver. Cada impacto sonaba como un cañonazo y dejaba a Goku más mareado que la vez que Bills lo noqueó de un golpe en el cuello. ¿Es esto todo lo que el guerrero más fuerte puede hacer? ¡Qué decepción! Esperaba que los ángeles me mandaran algo más que un saco de boxeo con pelo parado. Se burló el enemigo ancestral mientras le pisaba el pecho con una fuerza brutal que le sacaba el aire de los pulmones. Goku, con la cara toda hinchada y un ojo casi cerrado por la sangre, soltó una risita desafiante que dejó a Serón confundido por un segundo. Apenas estoy calentando, no cantes victoria todavía», susurró el Saiyajin mientras mordía la bota del guerrero eterno con todas sus fuerzas. Serón soltó un alarido de rabia y lo pateó lejos, pero Goku ya se había prendido de una idea. Si no podía usar su ki, tendría que usar la fuerza bruta y el impulso de su oponente. Cuando Serón se lanzó de nuevo como un rayo oscuro para darle el golpe de gracia, Goku se hizo bolita en el aire y usó el pilar negro para impulsarse, logrando conectar un cabezazo directo en el pecho del gigante que lo hizo retroceder por primera vez. Fue un golpe de puro instinto, de esos que solo alguien que ha vivido para la pelea puede imaginar en medio de la muerte. La pelea se volvió una carnicería total porque ninguno de los dos cedía ni un centímetro en ese espacio sin fin. Serón empezó a invocar unas cadenas de energía oscura que salían de sus palmas, tratando de atrapar a Goku para descuartizarlo ahí mismo. «No te vas a escapar, pequeño insecto, este vacío será tu tumba como lo fue para miles antes que tú», rugía el guerrero olvidado mientras las cadenas zumbaban en el aire cortando la realidad misma. Goku se movía como podía, haciendo acrobacias locas y usando los escombros flotantes para cubrirse, pero el desgaste físico era demasiado. Sus músculos ardían como si le estuvieran echando ácido, y cada vez que respiraba sentía que sus pulmones se llenaban de brasas ardientes, pero en su mente solo estaba la imagen de la traición, y eso lo mantenía despierto. En un momento de puro descuido, Serón logró atrapar la pierna de Goku con una de sus cadenas y empezó a azotarlo contra el suelo invisible una y otra vez. El sonido de los huesos de Goku rompiéndose era lo único que se escuchaba en ese silencio eterno. «Ríndete y acepta que eres nada», gritaba el enemigo mientras preparaba un orbe de energía negra para pulverizarlo. Pero Goku, en lugar de cerrar los ojos, los abrió de par en par y una chispa roja, casi imperceptible, brilló en sus pupilas. Sin saber cómo, un gramo de energía pura brotó de lo más profundo de su ser, un ki que no era ni divino ni mortal, sino algo nacido del puro sufrimiento. Logró soltarse del agarre y le conectó un gancho al mentón a Serón que le voló un par de dientes y lo mandó a retroceder varios metros. Serón se limpió la sangre de la boca, pero en lugar de enojarse más, puso una sonrisa macabra que le dio escalofríos a Goku. «Así que todavía tienes un poco de fuego en esa sangre sucia de Saiyajin. Perfecto, esto apenas es el inicio de tu infierno personal», dijo el guerrero eterno mientras su aura oscura se expandía, cubriendo kilómetros del vacío. Goku se dio cuenta de que esta pelea no iba a terminar hoy, ni mañana, ni en un año. Serón estaba ahí para ser su verdugo eterno, alguien que no moriría y que lo obligaría a pelear cada segundo de su existencia. El Saiyajin se puso en posición de combate otra vez, aunque le temblaba hasta el alma, entendiendo que para sobrevivir a este tipo, tendría que volverse algo que ni él mismo reconocería al mirarse al espejo.
El primer encuentro terminó con ambos guerreros jadeando, separados por una distancia infinita pero con la promesa de que la cacería no se detendría. Goku se desplomó en el pilar negro, con el cuerpo destrozado y el espíritu colgando de un hilo, viendo cómo Serón se desvanecía en la oscuridad prometiendo volver en cuanto el Saiyajin cerrara los ojos. Fue ahí cuando Goku comprendió que la prisión no era solo el lugar, sino el hecho de tener que pelear por siempre contra alguien que no puede ser derrotado con los métodos que conocía. Si este es el infierno, voy a tener que volverme el demonio más grande de todos para salir de aquí, pensó mientras la oscuridad volvía a tragarlo todo, preparándolo para lo que sería el entrenamiento más sangriento de la historia. Goku se levantó del suelo invisible con un crujido que se escuchó en todo el vacío, dándose cuenta de que si seguía peleando como un artista marcial noble, Serón lo iba a terminar borrando de la existencia. Ya no había tiempo para calentamientos ni para el respeto que solía tenerle a sus oponentes. Aquí la regla era clara: o evolucionas a base de golpes o te mueres en el olvido. No me voy a quedar tirado como un trapo viejo, maldita sea, rugió Goku mientras intentaba forzar sus fibras musculares a un nivel que ningún mortal ha tocado. Empezó a lanzar golpes al aire con tanta rabia que sus propios hombros se dislocaban, pero en lugar de parar, él mismo se los acomodaba contra el pilar negro, soltando un grito de dolor que se convertía en una risa de puro loco, una que jamás le habríamos visto en la tierra. Serón apareció de nuevo como un relámpago de sombras, dándole una patada en la nuca que mandó a Goku a rebotar por el espacio infinito como si fuera una pelota. El Saiyajin escupió un diente, y sin siquiera limpiar la sangre de su barbilla, regresó a la carga con una mirada que ya empezaba a dar miedo, lanzando una ráfaga de puñetazos que, aunque no tenían ki, llevaban todo el peso de su frustración. Eso es, saca toda esa basura que tienes dentro, gritaba el guerrero ancestral mientras le hundía el puño en el estómago a Goku, haciéndolo vomitar bilis. Pero Goku no se alejó, se aferró al brazo de Serón y le soltó un cabezazo tan violento que el sonido del impacto fue como si chocaran dos planetas, rompiéndose la frente pero logrando que el gigante retrocediera con la nariz destrozada. La rutina se volvió un ciclo de pesadilla donde Goku entrenaba hasta que sus músculos literalmente estallaban por la presión. Se ponía a hacer lagartijas con un solo dedo mientras Serón le lanzaba piedras gigantes de energía oscura para aplastarlo, obligándolo a reaccionar en milisegundos a pesar de tener los huesos de las piernas hechos polvo. «Pégame más fuerte, que todavía siento los brazos», le gritaba Goku a su verdugo, provocándolo para que no le diera ni un segundo de paz. Cada vez que Serón lo dejaba al borde de la muerte, las células de Goku reaccionaban de una forma extraña, como si el Zenkai de los Saiyajin se hubiera vuelto loco en un lugar donde no existe el tiempo, regenerando su cuerpo con una densidad muscular que parecía acero puro. En los pocos momentos de descanso, si es que se le puede llamar así a estar tirado sangrando en la nada, Goku empezó a meditar de una forma distinta, no buscando la paz mental del ultra instinto, sino tratando de dominar el dolor mismo. Se dio cuenta de que si aceptaba el sufrimiento como parte de su ser, la prisión dejaba de tener poder sobre él. Ustedes me sellaron para que me pudriera, pero solo me dieron el mejor gimnasio del mundo, murmuraba para sí mismo mientras intentaba mover los dedos de su mano derecha, la cual había quedado completamente triturada tras el último encuentro. La desesperación se estaba transformando en una disciplina aterradora, donde Goku se obligaba a repetir movimientos de combate hasta que su cerebro se desconectaba y su cuerpo se movía por pura memoria celular. Serón no podía creer lo que estaba viendo, porque cada vez que regresaba para humillar al Saiyajin, éste se levantaba más rápido y con ataques más precisos. «Eres un monstruo, ningún ser vivo debería aguantar tanto castigo», exclamó el guerrero eterno mientras invocaba sus cadenas oscuras para intentar inmovilizar a Goku. Pero esta vez, Goku las agarró con las manos desnudas, dejando que la energía oscura le quemara las palmas hasta el hueso mientras jalaba con una fuerza inhumana. El Saiyajin le conectó una serie de golpes en las costillas que sonaban como disparos, obligando a Serón a usar su máximo poder solo para quitárselo de encima. Goku ya no buscaba defenderse, buscaba que cada golpe recibido le enseñara cómo golpear el doble de fuerte la próxima vez. El cuerpo de Goku se llenó de cicatrices que se encimaban unas sobre otras, creando una especie de armadura de piel curtida que ya no sentía el frío del vacío. Sus ojos negros habían perdido esa chispa de inocencia y ahora brillaban con una determinación que rozaba la maldad, porque sabía que fuera de esa prisión,
Los que lo traicionaron estaban viviendo sin saber que el monstruo que ellos mismos crearon estaba creciendo cada segundo. Gohan, Vegeta, espero que sigan entrenando, porque cuando salga de aquí, no habrá perdón para nadie, pensó Goku mientras se colgaba de un fragmento de roca para hacer abdominales, ignorando que tenía 2 costillas perforándole un pulmón. Su capacidad de recuperación estaba rompiendo todas las leyes de la biología, convirtiéndolo en algo que ya no era ni humano ni Dios. La lucha diaria con Serón se volvió un baile sangriento donde ya no se sabía quién era el cazador y quién la presa. En una de esas batallas, Serón logró atravesarle el hombro con una lanza de energía, pero Goku simplemente sonrió y usó el arma clavada en su cuerpo para atraer al enemigo y conectarle un codazo en la sien que casi le vuela los sesos. El Saiyajin se estaba volviendo un experto en pelear con el cuerpo roto, usando sus propias lesiones como ventajas tácticas. Me mataste 1000 veces este mes, Serón, pero mira, sigo aquí, gritaba Goku mientras sus ojos se tornaban de un color rojizo opaco por el esfuerzo, demostrando que su espíritu se estaba fusionando con la oscuridad del lugar de una manera que Dai Shinkan jamás habría imaginado. Al final de este periodo de tortura autoimpuesta, Goku ya no caminaba, parecía que flotaba con una presencia que hacía vibrar el vacío. Había entendido que para sobrevivir al infierno tenía que volverse el rey de las llamas, y que cada derrota sufrida era simplemente un escalón más hacia un poder que nadie había soñado. Se quedó de pie frente a la inmensidad de la nada, con los puños cerrados y la respiración tan calmada que parecía que no estaba vivo, esperando a que Serón regresara para la siguiente ronda. Este entrenamiento que rompe el cuerpo solo era la base, porque lo que estaba por despertar en el alma de Goku después de tanto tiempo iba a ser la peor pesadilla de los 12 universos. El silencio en el vacío ya no era pacífico, era un rugido constante de energía contenida que hacía que la realidad misma se estuviera agrietando por los bordes. Había pasado 1.000.000 de años, un tiempo que para cualquier mortal sería inalcanzable, pero para Goku se convirtió en una rutina de sangre y evolución constante. Su apariencia ya no tenía nada que ver con la del guerrero que jugaba con sus hijos en la tierra. Ahora su cuerpo era un mapa de cicatrices de guerra y su mirada tenía la profundidad de un universo que ha visto nacer y morir soles. Serón, que alguna vez fue su verdugo, ahora apenas podía mantenerle el ritmo, viéndose obligado a retroceder cada vez que Goku simplemente caminaba hacia él. No puede ser. He vivido eones y nunca vi a un ser adaptarse así, gritaba el guerrero ancestral mientras lanzaba ráfagas de energía oscura que Goku desviaba con un simple movimiento de pestañas. La cantidad de ki que Goku había acumulado en este 1.000.000 de años era una locura total. Algo que no se parecía en nada al ki divino de los ángeles ni al ki destructor de Bills. Era una energía nueva, una mezcla entre su esencia Saiyajin pura y la densidad del vacío absoluto que lo rodeaba. En una de sus peleas, Serón intentó usar su técnica final para colapsar el espacio alrededor de Goku, pero el Saiyajin solo extendió la palma de su mano y detuvo el ataque como si fuera una brisa de aire. Ya no entiendo tus trucos, Serón, después de tanto tiempo he aprendido que el poder no se trata de destruir, sino de ser la propia existencia, dijo Goku con una voz tan profunda que hizo que el pilar negro se hiciera añicos por la pura vibración de sus cuerdas vocales. El entrenamiento se volvió tan extremo que Goku empezó a crear sus propios rivales imaginarios hechos de puro ki para pelear contra 10 versiones de sí mismo al mismo tiempo. Eran batallas de sombras que duraban siglos, donde el vacío se llenaba de destellos dorados, plateados y de un color negro azabache que nunca antes se había visto en el multiverso. Su velocidad era tal que ya no necesitaba la teletransportación. Simplemente aparecía en el lugar donde quería estar porque su cuerpo ya no estaba atado a las leyes del tiempo que los dioses le impusieron. Serón, desesperado, intentó atacarlo por la espalda con una lanza de vacío, pero Goku, sin siquiera voltear, atrapó el arma con 2 dedos y la desintegró con un pensamiento. Te falta mucho para alcanzar el nivel de alguien que ha muerto y renacido 1.000.000 de veces, soltó el Saiyajin con una calma que daba pavor. Lo más increíble fue cuando Goku empezó a dominar formas de energía que ni Dai Shinkan conocía. No era solo fuerza bruta, era el control total sobre las partículas de la nada. Empezó a desarrollar un aura que no emitía luz, sino que la absorbía, una capa de ki oscuro que lo protegía de cualquier ataque mágico o divino. En un momento de pura experimentación, Goku concentró todo ese poder en su puño y soltó un golpe al aire,
creando una onda de choque tan bestial que el vacío eterno pareció gemir de dolor. Mira esto, Serón. Esto es lo que obtienes cuando encierras a un Saiyajin en su propia mente durante 1.000.000 de años, gritó mientras su cabello parpadeaba entre un blanco espectral y un negro tan profundo que parecía un agujero en la realidad. La pelea final de este milenio contra Serón fue el cierre de una era. El guerrero ancestral, ya cansado y con su armadura hecha trizas, se lanzó en un último ataque suicida, concentrando toda su esencia en un solo punto. Goku lo esperó con los brazos cruzados, dejando que el ataque impactara de lleno en su pecho, pero no se movió ni 1 milímetro. La explosión fue tan grande que iluminó la prisión por primera vez en eones. Pero cuando el humo se disipó, Goku seguía ahí, impecable, con una expresión de serenidad absoluta. Gracias por la lección, pero ya no tienes nada más que enseñarme, murmuró Goku antes de tocar suavemente la frente de Serón, quien se deshizo en partículas de luz, finalmente encontrando el descanso que el vacío le había negado. Ahora que estaba verdaderamente solo, Goku empezó a meditar sobre el estado de los universos. Sus sentidos se habían agudizado tanto que podía sentir el pulso lejano de los otros mundos, como si estuviera escuchando un susurro a través de una pared inmensa. Podía sentir el ki de Vegeta, que ahora le parecía ridículamente pequeño, y la arrogancia de los dioses que seguían creyéndose los dueños de todo. El rencor que sentía al principio se había transformado en algo mucho más frío y calculador. Una justicia inquebrantable que no aceptaba mediocres. Goku se dio cuenta de que su entrenamiento no solo había roto su cuerpo, sino que había rediseñado su alma para convertirlo en el juez definitivo de toda la creación. Durante los últimos siglos de ese 1.000.000 de años, Goku dejó de pelear físicamente y se dedicó a moldear el vacío a su antojo. Creaba galaxias enteras de energía solo para destruirlas con un suspiro, probando hasta dónde podía llegar su nueva autoridad sobre la materia. Ya no era el tipo que buscaba una pelea divertida. Era una entidad que comprendía el funcionamiento de cada átomo y cómo romperlo si era necesario. Zeno-sama piensa que es el rey de todo porque puede borrar cosas, pero yo he aprendido a crear desde la absoluta nada, pensó Goku mientras sostenía una esfera de energía que contenía más poder que un Big Bang. El Saiyajin estaba listo, su cuerpo era un arma perfecta y su mente era un océano de sabiduría prohibida. Al cumplirse el último segundo de ese 1.000.000 de años, Goku se puso de pie y el vacío entero tembló como si tuviera miedo de lo que estaba por pasar. Su presencia era tan abrumadora que el sello que los ángeles pusieron en la dimensión empezó a resquebrajarse por la pura presión de su existencia. No necesitaba gritar ni transformarse para demostrar su superioridad. Su simple respiración era suficiente para alterar el tejido de la realidad. El tiempo de jugar a ser el prisionero se había acabado, y lo que estaba a punto de despertar en el fondo de su ser iba a hacer que todos los dioses de la destrucción se arrepintieran de haber nacido. Goku se quedó flotando en medio de esa negrura que había sido su hogar y su tortura por 1.000.000 de años, sintiendo como algo dentro de su pecho ya no cabía. No era el ki de un dios, ni el de un mortal, era una presión tan salvaje que sus propias venas empezaron a brillar con un tono plateado oscuro, casi como mercurio líquido. Ya basta de estar encerrado en esta farsa, soltó con una voz que no salió de su boca, sino que retumbó directamente en el tejido del vacío. De pronto, el aire que no existía empezó a quemar y una columna de energía negra con bordes carmesí estalló desde sus pies, mandando a volar los restos del pilar negro que antes parecía indestructible. El Saiyajin apretó los puños y el grito que soltó desgarró la dimensión, haciendo que la realidad se partiera como si fuera un cristal golpeado por un mazo de acero. En ese momento, el cabello de Goku empezó a crecer y a cambiar de una forma que desafiaba toda lógica de las transformaciones anteriores. No era el dorado del Super Saiyajin ni el azul del Blue. Su pelo se tornó de un color blanco ceniza, pero con unos destellos eléctricos de color negro que devoraban la luz a su alrededor. Sus músculos se compactaron, volviéndose más definidos y densos, y en su pecho aparecieron unas marcas antiguas, como tatuajes de energía pura que palpitaban al ritmo de su corazón. Sientan esto, dioses de pacotilla. Este es el poder que intentaron enterrar, rugió Goku mientras su aura se expandía tanto que la prisión del vacío, que se suponía infinita, empezó a mostrar paredes de cristal rompiéndose. La transformación era tan pesada que el espacio-tiempo se doblaba a su paso,
creando microagujeros negros que desaparecían al instante. Lejos de ahí, en el palacio de Zeno-sama, las campanas de la realidad empezaron a sonar con un tono fúnebre que puso a Daishinkan en alerta máxima. Los ángeles en todos los universos sintieron un escalofrío que les recorrió la espalda, algo que nunca habían experimentado en su existencia eterna. ¿Qué es esta vibración tan primitiva? Es como si el multiverso estuviera gritando de miedo, comentó Vados mientras miraba su báculo, el cual estaba vibrando sin control. En el universo 7, Bill se despertó de un salto, sudando frío y sintiendo que su propio poder de destrucción se quedaba pequeño ante la marea de energía que venía desde fuera del tiempo. Goku no solo se había transformado, había despertado el estado de la nada, una forma prohibida que borra la diferencia entre la creación y la destrucción. Goku miró sus propias manos, que ahora estaban rodeadas por un fuego frío que no quemaba la piel, sino que desintegraba los átomos del ambiente. Lanzó un golpe al aire para probar su nueva fuerza y la onda de choque viajó a través de las grietas de la prisión, golpeando planetas en galaxias lejanas que ni siquiera sabían de su existencia. Es increíble, puedo sentir cada átomo de los 12 universos como si estuvieran en la palma de mi mano, murmuró con una sonrisa que ya no tenía rastro de su antigua amabilidad. El poder era tan inmenso que su mente se expandió, viendo los hilos de la vida y la muerte que Daishinkan maneja, dándose cuenta de que ahora él era la anomalía más grande de la historia, un error en el sistema que los dioses no iban a poder borrar con un simple chasquido. De repente, una proyección de la conciencia de Daishinkan apareció frente a él, tratando de estabilizar la prisión antes de que colapsara por completo. «Detente, Son Goku. Ese poder está prohibido por una razón, vas a destruir el equilibrio de todo lo que existe», gritó la imagen del gran sacerdote con una desesperación que nunca antes había mostrado. Goku soltó una carcajada seca y caminó hacia la proyección, atravesándola como si fuera humo. «El equilibrio que ustedes inventaron para mantenerme encerrado ya no me importa. Ustedes me hicieron esto, me dieron el tiempo y el motivo para superar a cualquier dios», respondió el Saiyajin mientras su ki seguía subiendo sin un límite a la vista, haciendo que hasta los ángeles más poderosos tuvieran que arrodillarse por la presión que llegaba desde la grieta. La transformación finalizó con un destello silencioso que cambió el color del vacío de negro a un gris metálico. Goku ya no respiraba como un ser vivo, su cuerpo ahora procesaba la energía pura de la existencia misma. Los ojos de Goku se volvieron totalmente plateados, sin pupilas, reflejando el vacío que lo albergó por 1.000.000 de años. Serón me dijo que este lugar era el final, pero para mí es solo el principio de la limpieza, dijo mientras extendía sus brazos y las cadenas divinas que aún quedaban en el suelo se evaporaron al instante. El miedo que despertó en las dimensiones lejanas no era por su maldad, sino por su imparcialidad. Goku se había convertido en un juez absoluto que ya no distinguía entre amigos y enemigos, solo entre lo que es justo y lo que debe ser borrado. Bills, desde su planeta, gritaba a Whis que hiciera algo, pero el ángel solo podía observar su báculo con una expresión de asombro total. «No puedo hacer nada, señor Bills. Ese hombre ha salido del alcance de las leyes angélicas. Su poder es algo que ni siquiera mi padre puede controlar ahora», confesó Whis con la voz temblorosa. Mientras tanto, Goku comenzó a caminar hacia la grieta más grande de su prisión. Cada paso que daba creaba una explosión de luz que iluminaba sectores del multiverso que habían estado en la oscuridad desde el inicio de los tiempos. El despertar del poder prohibido no era solo un cambio de apariencia, era el nacimiento de un nuevo orden donde el Saiyajin traicionado ya no pedía permiso para existir. Finalmente, Goku puso su mano sobre la última barrera que lo separaba de la realidad y con un simple suspiro, la membrana dimensional se deshizo en chispas de colores imposibles. «Prepárense, porque el Goku que conocían murió hace 1.000.000 de años», sentenció mientras su aura envolvía toda la zona, dejando un rastro de destrucción creativa a su paso. El multiverso entero tembló en un sismo cósmico que anunció a todos los seres vivos que el prisionero había roto su jaula. La energía de la transformación era tan vasta que incluso los villanos que estaban sellados en otras dimensiones empezaron a despertar, sintiendo que el nuevo rey del poder había llegado para reclamar su trono. El poder que soltó Goku al transformarse no se quedó solo en esa dimensión mugrienta, sino que atravesó las paredes de los 12 universos como si fueran de papel, despertando a cosas que llevaban dormidas desde antes de la creación.
En rincones oscuros del multiverso, donde la luz de los ángeles nunca llega, seres que estaban encadenados por el mismo Daisinkan empezaron a romper sus sellos al sentir esa marea de Kitán salvaje. Esa energía no es de un dios, pero tampoco de un mortal cualquiera, susurró una sombra gigantesca con cuernos de cristal que flotaba en el centro del universo cero. Los villanos más pesados, esos que hacen que Freezer parezca un niño de guardería, se pusieron en pie de guerra porque sabían que si alguien había roto la prisión del vacío, las reglas del juego acababan de cambiar para siempre y el trono de Zeno-sama estaba libre para el más fuerte. En una galaxia olvidada, un antiguo guerrero llamado Mordred, que fue el primer intento de dios de la destrucción hace eones, abrió sus ojos rojos y soltó una carcajada que desintegró los planetas a su alrededor. Por fin. El equilibrio se ha roto y el hedor de los ángeles se está disipando ante esa presencia, gritó mientras invocaba una espada hecha de estrellas muertas. Mordred empezó a masacrar a los guardianes de su sector, quienes intentaron detenerlo con técnicas divinas que ahora resultaban inútiles, pues la vibración del poder de Goku había debilitado las leyes de la física en todo el cosmos. Los villanos supremos no estaban asustados por Goku, estaban hambrientos. Veían en el regreso del Saiyajin la oportunidad perfecta para salir de sus escondites y reclamar los universos que les fueron arrebatados cuando el gran sacerdote impuso su orden. Mientras tanto, en el infierno del universo 7, las cosas se pusieron color de hormiga cuando los villanos de siempre sintieron que el cielo se partía. Cell y Freezer, que estaban bajo vigilancia máxima, se miraron con una mezcla de terror y una envidia que les carcomía el alma. ¿De quién es ese ki tan asquerosamente inmenso? Siento que si me acerco, mi existencia se borraría sin dejar rastro, murmuró Freezer, apretando los puños con una rabia que le hacía temblar la cola. Pero ellos no eran el problema real. El verdadero peligro venía de las sombras del caos, entidades que Zeno-sama no pudo borrar y que solo pudo esconder. Estas criaturas empezaron a devorar las fronteras de los universos, aprovechando que los ángeles estaban demasiado distraídos tratando de localizar el punto exacto por donde Goku iba a salir. En el palacio de Zeno, los dos pequeños reyes estaban saltando de miedo, algo que nunca se había visto, mientras Daisinkan trataba de mantener la calma aunque su báculo ya tenía una grieta. Padre, las celdas del abismo exterior se están abriendo. Si esos seres escapan junto con el regreso de Son Goku, no habrá realidad que soporte la batalla, informó Vados, quien acababa de llegar con las noticias de que varios de sus hermanos habían sido atacados por entes desconocidos. La traición contra Goku había sido el catalizador que estos villanos esperaban. Ellos sabían que el Saiyajin era el único muro que protegía a los dioses, y ahora que ese muro se había convertido en un ariete que venía a derribar todo, el camino estaba despejado para el caos total. Uno de estos villanos, un tipo llamado Sura, que es básicamente la contraparte oscura de los ángeles, apareció en el universo 11 y de un solo movimiento de mano dejó fuera de combate a Jiren y a Toppo. Ustedes, las tropas del orgullo, son tan patéticos como los dioses que sirven. Sientan el miedo, porque el guerrero que traicionaron viene de camino y nosotros vamos a cenar con sus restos, dijo Sura mientras su aura negra consumía todo el sistema solar. La batalla no se hizo esperar. Jiren intentó lanzar su ráfaga de calor máxima, pero Sura simplemente la absorbió, burlándose de que ese poder mortal ya no significaba nada en la nueva era que Goku acababa de inaugurar sin siquiera saberlo. El multiverso se estaba volviendo un campo de batalla donde los más malos estaban saliendo de debajo de las piedras. Goku, desde el borde de su prisión, podía sentir toda esta carnicería y sonreía con una frialdad que te helaba la sangre. Él no tenía intención de salvar a nadie esta vez. Si los villanos despertaban y destruían a los dioses que lo traicionaron, para él era simplemente justicia poética. Déjenlos que se maten entre ellos, yo solo voy por las cabezas que firmaron mi sentencia, pensó mientras veía como una de las sombras del caos intentaba entrar a su dimensión para robarle un poco de su ki prohibido. El encuentro fue breve. Goku solo tuvo que mirarlo fijamente y la entidad se evaporó en un grito silencioso, demostrando que incluso entre los villanos supremos que estaban despertando, el Saiyajin estaba en una liga totalmente diferente, una donde la palabra límite no tenía sentido. La desesperación llegó a tal punto que los Kaioshin de todos los universos se reunieron para intentar un ritual de sellado masivo, pero fueron interrumpidos por un grupo de guerreros olvidados que servían a Mordred. No habrá más sellos,
No habrá más prisiones. El fin de la era de los dioses ha llegado, gritaban los invasores mientras destruían los planetas sagrados. El caos era total. El regreso de Goku estaba funcionando como un faro para toda la maldad acumulada en la historia del tiempo. Era como si el mismo multiverso estuviera vomitando todo lo malo que había guardado. Y todo porque un grupo de deidades arrogantes pensó que podían jugar con el destino de un Saiyajin sin tener consecuencias. Al final de este despertar masivo, los 12 universos estaban en llamas. Los villanos más allá de Zeno estaban moviendo sus piezas, conquistando galaxias en cuestión de minutos y esperando a que el gran protagonista de esta tragedia hiciera su entrada triunfal. El ambiente estaba tan cargado de energía maligna que incluso los humanos en la Tierra sentían una opresión en el pecho, sin saber que el hombre que alguna vez los protegió ahora era la razón por la que el infierno se estaba desbordando sobre ellos. Goku dio el último paso hacia la libertad, con los villanos observando desde las sombras, listos para ver si este nuevo dios de la nada sería su aliado o el verdugo que los mandaría de regreso al abismo. Goku se paró frente a la última membrana de esa prisión mugrienta, y la verdad es que ya no se sentía como un prisionero, sino como el dueño absoluto de ese espacio. Con solo dar un paso, el suelo invisible crujió como si fuera cristal barato y una presión tan bestial emanó de su cuerpo que las paredes de la dimensión empezaron a derretirse. Se acabó el tiempo, Daishinkan. Espero que hayas aprovechado este 1.000.000 de años para despedirte de tu paz, murmuró Goku con una voz que cargaba el peso de galaxias enteras. El Saiyajin no necesitó cargar energía durante minutos como antes. Simplemente cerró el puño y una chispa de ese ki prohibido, ese que devora la luz, comenzó a parpadear en sus nudillos, haciendo que el vacío mismo soltara un alarido de agonía antes de romperse. De la nada, aparecieron 4 guardianes dimensionales, unos entes creados por el gran sacerdote con el único propósito de que nadie saliera jamás de ese agujero. Eran como ángeles pero sin rostro, armados con lanzas que podían borrar un sistema solar de un solo tajo. Retrocede, Son Goku. Tu sentencia es eterna y tu alma pertenece a la nada, gritaron los 4 al unísono mientras se lanzaban en un ataque combinado que habría pulverizado a un dios de la destrucción en segundos. Goku ni siquiera se puso en posición de pelea. Solo esperó a que estuvieran a unos centímetros y soltó un grito de guerra que no solo detuvo el ataque, sino que desintegró las armaduras de los guardianes como si fueran ceniza al viento. Ustedes no son más que juguetes, apártense de mi camino, sentenció el Saiyajin mientras les conectaba un golpe invisible que los mandó directo a la inexistencia. El momento de la verdad llegó cuando Goku puso la palma de su mano sobre el sello principal, una runa gigantesca que brillaba con el poder de los 12 ángeles y el gran sacerdote. Al contacto, el sello intentó absorber la energía de Goku, pero fue un error fatal. El poder del Saiyajin era tan denso y oscuro que sobrecargó la magia divina en un abrir y cerrar de ojos. «¡Rómpete!», rugió Goku mientras su cabello blanco ceniza se erizaba y sus ojos plateados soltaban rayos de pura fuerza destructiva. El estallido fue tan grande que no solo destruyó la prisión, sino que creó una onda de choque que viajó por los hilos del multiverso, colapsando dimensiones pequeñas y líneas temporales alternativas que estaban cerca. Era una fuga imposible que estaba destrozando el mapa de la realidad a su paso. En el palacio de Zeno-sama, el suelo se partió a la mitad y los 2 pequeños reyes se cayeron de sus tronos, llorando de puro susto mientras veían cómo las pantallas que monitorean los universos se apagaban una tras otra. Daishinkan intentó teletransportarse al lugar de la fuga para reforzar el sello, pero la presión de la energía de Goku era tan fuerte que le impedía materializarse. ¡Imposible! Está rompiendo las leyes de la causalidad, está borrando realidades enteras solo para abrirse paso, gritó el gran sacerdote con una voz que por primera vez dejaba ver que estaba muerto de miedo. El acto de libertad de Goku era tan violento que varias galaxias en el universo 7 y 10 simplemente dejaron de existir, siendo succionadas por el vacío que el Saiyajin dejaba atrás mientras caminaba hacia la salida. Goku emergió de la grieta dimensional y se encontró en medio de una tormenta cósmica que él mismo había provocado. A su alrededor, los escombros de realidades paralelas flotaban como basura, y el tejido del espacio estaba tan rasgado que se podían ver otros universos a través de las brechas. Así que este es el famoso multiverso, se ve tan frágil desde aquí arriba, pensó Goku mientras respiraba el aire de la libertad, el cual le sabía a hierro y a venganza.
Un grupo de deidades menores intentó acercarse para ver qué estaba pasando, pero antes de que pudieran preguntar nada, la simple presencia del aura de Goku los desintegró. Ya no había vuelta atrás. El muro que separaba al prisionero de sus traidores se había convertido en polvo cósmico y el regreso era una realidad inminente que nadie podía frenar. La batalla por la fuga no fue contra un rival, sino contra el universo mismo que intentaba rechazar a un ser tan poderoso. Goku tuvo que luchar contra corrientes de energía que trataban de empujarlo de nuevo al abismo, pero él las tomaba con sus manos y las moldeaba como si fueran plastilina. «No intentes detenerme, mundo, que yo fui quien te salvó antes», gritó mientras lanzaba una ráfaga de ki oscuro que estabilizó la grieta el tiempo suficiente para que pudiera cruzar por completo. Cada vez que daba un paso, una realidad secundaria colapsaba, borrando billones de vidas en un parpadeo, pero a Goku ya no le importaba. Su brújula moral se había roto en ese millón de años y ahora solo veía el objetivo final. La tierra y los rostros de aquellos que lo dejaron morir en la soledad. Whis, que estaba observando todo desde el báculo, dejó caer su cetro al ver la magnitud del desastre. «Señor Bills, la fuga ha ocurrido, y me temo que lo que viene no es nuestro amigo Goku. Es una calamidad que nosotros mismos alimentamos», dijo con los labios temblando. En ese instante, una explosión de luz negra cubrió el centro del universo 7 y la figura de Goku se materializó en el espacio abierto, flotando sobre las ruinas de lo que solía ser una zona de planetas prósperos. El Saiyajin miró hacia la dirección de la Tierra, que estaba a miles de años luz, pero para sus nuevos sentidos, estaba a la vuelta de la esquina. La fuga imposible se había completado y el multiverso jamás volvería a ser el mismo después de este día de destrucción masiva. Goku se limpió un rastro de sangre que le salía de la frente, no por debilidad, sino por el esfuerzo de haber doblado la realidad a su antojo. Sus ropas, ahora negras y desgarradas, ondeaban en el vacío cósmico mientras su aura plateada se calmaba, volviéndose una capa de energía silenciosa pero letal. «Ya voy para allá, muchachos. Espero que hayan aprovechado bien el tiempo, porque yo no perdí ni un segundo», murmuró con una sonrisa macabra antes de desaparecer en un estallido de velocidad que superaba por mucho la luz. El camino estaba despejado y la cuenta regresiva para el reencuentro más sangriento de la historia acababa de empezar. El guerrero traicionado estaba de vuelta y traía consigo el fin de una era. Goku aterrizó en el centro de lo que antes era la capital del oeste, pero el impacto no fue con una sonrisa, sino con un estallido de energía que dejó un cráter del tamaño de un estadio. Al levantarse y sacudirse el polvo de sus harapos negros, se dio cuenta de que algo andaba muy mal. La gente no corría a saludarlo, sino que gritaban de puro pánico como si estuvieran viendo al mismísimo rey demonio Piccolo. Miró hacia arriba y vio pantallas gigantescas por toda la ciudad con su cara, pero con un letrero que decía amenaza multiversal, el guerrero prohibido. «Vaya, así que esto es lo que hicieron mientras yo me pudría en la nada, me borraron para convertirme en el villano del cuento», murmuró Goku mientras sentía como el aire de la tierra, ese que tanto amaba, ahora le sabía a amargura y decepción total. De la nada, un escuadrón de la patrulla galáctica y naves de la corporación Cápsula lo rodearon, apuntándole con cañones de energía que antes ni le habrían hecho cosquillas, pero que ahora vibraban con una tecnología extraña. «Identifícate, intruso. Sabemos que eres el impostor que los dioses anunciaron», gritó un oficial por el megáfono. Goku solo caminó hacia adelante con una calma que daba miedo, ignorando las advertencias. De pronto, un destello azul cayó del cielo. Era Vegeta, pero se veía mucho más viejo, con una armadura nueva que brillaba con un ki divino muy refinado. «Aléjate de los civiles, monstruo. No sé cómo escapaste de tu tumba, pero no dejaremos que destruyas la paz que tanto nos costó construir», rugió el príncipe de los Saiyajin mientras se transformaba directamente en el Ultra Ego, listo para la matanza. «Vegeta, mírame a los ojos. Soy yo», gritó Goku, pero su voz sonaba tan profunda y cargada de ese poder prohibido que hasta las nubes se dispersaron. Vegeta no escuchó razones y se lanzó con un golpe directo al rostro de Goku, cargado con toda la energía de destrucción que tenía. El choque fue tan bestial que los edificios cercanos se deshicieron como si fueran de arena, pero Goku detuvo el puño de Vegeta con una sola mano, sin esforzarse ni un poquito. «Tu poder ha crecido, Vegeta, pero sigues peleando por miedo, no por justicia»,
le soltó Goku mientras le apretaba los dedos hasta que se escuchó el crujido de los huesos. Vegeta gritó de rabia y trató de conectar una patada, pero Goku desapareció y apareció detrás de él, dándole un golpe en la nuca que lo mandó a comer tierra. Gohan apareció de la nada en su forma bestia, con el cabello plateado erizado y una mirada llena de un odio que Goku no le conocía. «Suelta a mi maestro. No permitiremos que un demonio use la cara de mi padre para asustarnos», gritó Gohan mientras lanzaba un especial Beam Cannon a quemarropa. Goku ni siquiera esquivó, dejó que el ataque le pegara de lleno en el pecho, pero el rayo de energía simplemente se desvió y se deshizo al tocar su aura oscura. «Gohan, te enseñé a pelear para proteger la verdad, no para creer mentiras de ángeles», dijo Goku con una tristeza que se estaba transformando en una frialdad peligrosa. Ver a su propio hijo atacándolo con la intención de matarlo fue como si le volvieran a clavar todas las cadenas de la prisión al mismo tiempo. La gente en las calles gritaba insultos hacia Goku, lanzándole piedras y pidiendo a gritos que los guerreros Z acabaran con la bestia. Era una locura total. El mundo entero había sido lavado del cerebro por el poder de Daishinkan, y para ellos, Goku era el origen de todas sus desgracias. Piccolo llegó volando y se unió a Gohan, creando una pared de energía para intentar sellar a Goku de nuevo. «No importa quién fuiste una vez, hoy eres el enemigo de la existencia», sentenció el Namekusei mientras preparaba una técnica prohibida. Goku soltó una carcajada amarga que hizo que el suelo vibrara. «Ustedes me olvidaron, pero yo no me olvidé de lo que es pelear de verdad», rugió mientras su ki plateado explotaba, mandando a volar a Gohan y Piccolo como si fueran simples hojas de papel en un huracán. La batalla se volvió un caos total porque Goku ya no estaba jugando a las luchitas amistosas. Cada vez que Vegeta intentaba levantarse, Goku lo aplastaba con una presión gravitacional que salía de su propio cuerpo. «Dime, Vegeta, ¿quién les dijo que yo era una amenaza?», exigía Goku mientras le pisaba la armadura, rompiéndola en 1000 pedazos. Vegeta, escupiendo sangre, le gritó que los dioses les mostraron visiones de él destruyendo los universos y que por eso tenían que sacarlo del mapa. Goku se dio cuenta de que la traición había sido mucho más profunda de lo que pensaba. No solo lo encerraron, sino que envenenaron el corazón de su gente para que nadie nunca quisiera traerlo de vuelta. La soledad que sintió en el vacío no era nada comparada con estar rodeado de gente que te odia sin recordarte. En medio de la pelea, Milk apareció corriendo desde lejos, gritando aterrorizada. Goku se detuvo por un microsegundo, pensando que tal vez ella sí lo recordaría, pero la mirada que ella le lanzó fue de puro asco y pavor. «Monstruo, deja a mi hijo en paz. Vete al infierno de donde saliste», gritó ella mientras abrazaba a un Goten que ya era todo un hombre y que también estaba en guardia. Ese fue el golpe final para el corazón de Goku. Su aura se volvió de un color negro azabache y la temperatura de la ciudad bajó drásticamente. «Ya entiendo, el Goku que protegía este mundo de verdad murió para ustedes», murmuró mientras bajaba la cabeza, dejando que su flequillo ocultara sus ojos plateados que ahora brillaban con una intención de pelea asesina. Al final de este reencuentro fallido, Goku se elevó por encima de la ciudad, viendo cómo sus antiguos camaradas se agrupaban, temblorosos y heridos, pero listos para seguir peleando contra él. Ya no había rastro del hombre alegre que buscaba una buena pelea. Lo que quedaba era un ente de poder absoluto que se sentía como un extraño en su propia casa. «Si el mundo me ve como una amenaza, entonces les voy a dar una razón de verdad para tener miedo», sentenció antes de lanzar una onda expansiva que no mató a nadie, pero que apagó toda la tecnología de la ciudad en un instante. El escenario estaba listo para lo peor, porque Goku ya no buscaba que lo perdonaran, buscaba que los responsables de esta mentira pagaran con sangre. Goku aterrizó con la suavidad de una pluma justo en medio de lo que quedaba de la corporación Cápsula, pero su presencia pesaba más que una estrella de neutrones. Ahí estaban todos, los mismos que 1.000.000 de años atrás alzaron sus manos no para darle energía, sino para empujarlo al abismo. Krillin temblaba tanto que se le cayó la guardia, y Gohan, con la transformación de bestia aún activa, se puso delante de su madre como si Goku fuera un monstruo hambriento. «No te acerques más, maldita sea. Ya te lo dijimos, no eres bienvenido en esta línea temporal», gritó Krillin con la voz quebrada. Goku solo caminó despacio, sus botas resonando contra el pavimento roto,
y los miró uno por uno sin que se le moviera un solo músculo de la cara. No sentía ese odio ardiente que te quema las tripas, sino algo mucho más frío y desolador. Una indiferencia que asustaba más que cualquier grito de guerra. Vegeta se levantó de los escombros, escupiendo un chorro de sangre y transformándose de nuevo en Ultra Ego con las venas de la frente a punto de estallar. Kakaroto, deja de jugar con nosotros y lánzanos ese poder prohibido de una vez. Sé que estás disfrutando vernos así de humillados, rugió el príncipe mientras le lanzaba un puñetazo cargado de energía de destrucción directa al pecho. Goku ni siquiera parpadeó. Dejó que el golpe impactara y el choque de fuerzas creó una cúpula de vacío que desintegró los árboles de alrededor. Pero el cuerpo de Goku ni se movió. Con una calma aterradora, agarró la muñeca de Vegeta y lo miró fijamente. Vegeta, después de 1.000.000 de años, lo único que ha cambiado es que tú sigues necesitando el permiso de los dioses para ser fuerte. Y yo soy la fuerza misma, dijo Goku antes de mandarlo a volar con un simple empujón de su ki. La tensión se podía cortar con un cuchillo cuando Piccolo intentó usar sus brazos extensibles para amarrar a Goku, mientras Gohan cargaba un Kamehameha con toda su rabia. Papá, detente. Si de verdad eres tú, demuestra que todavía tienes corazón, gritaba Gohan con lágrimas en los ojos, pero sin soltar la energía. Goku giró la cabeza lentamente y le respondió con una frialdad que le heló la sangre al híbrido. ¿Corazón? Ustedes me arrancaron eso el día que me sellaron en la nada por una profecía de un pez que ni siquiera puede recordar que desayunó. No vengo por perdón, Gohan, vengo a ver si la paz que compraron con mi vida valió la pena. En ese instante, Goku soltó un pulso de energía plateada que neutralizó el ataque de Gohan antes de que pudiera dispararlo, dejando a todos en un silencio sepulcral. De repente, una figura descendió del cielo con una elegancia que contrastaba con el desastre. Era Whis, quien se interpuso entre Goku y los guerreros Z. Basta ya, Son Goku. Has cruzado límites que ni siquiera un ángel puede ignorar. Si sigues con este alboroto, tendré que intervenir yo mismo, advirtió Whis con su báculo brillando en un tono azul intenso. Goku soltó una risita seca y se acercó al ángel hasta quedar nariz con nariz, sin un gramo de miedo. Adelante, Whis. Intenta usar el tiempo contra alguien que vivió 1.000.000 de años donde el tiempo no existe. ¿Crees que todavía soy el alumno que se conformaba con tus obras de entrenamiento?, lo retó el Saiyajin. La presión entre ambos era tan bestial que el suelo debajo de ellos empezó a hundirse, creando un domo de energía que nadie se atrevía a cruzar. Bulma salió de la zona segura gritándole a Goku que era un traidor, que por su culpa la Tierra siempre estuvo en peligro y que los dioses hicieron lo correcto al sacarlo de la jugada. Esas palabras dolieron más que cualquier ataque de ki, pero Goku solo la miró con una sombra de melancolía. Tú también, Bulma, la primera persona que conocí en este mundo, murmuró con una voz que casi parecía la del antiguo Goku, pero que rápidamente volvió a su tono grave y metálico. No se preocupen. No voy a matarlos. No valen la pena el gasto de energía. Pero no esperen que los proteja cuando lo que viene por ustedes toque a su puerta, sentenció Goku mientras empezaba a elevarse, dejando a todos confundidos y con una culpa que empezaba a carcomerles el alma. Vegeta, herido en su orgullo, intentó un último ataque suicida volando hacia Goku con un final flash a quemarropa. No te des la vuelta como si no fuéramos nada, Kakaroto, gritó con desesperación. Goku, sin siquiera mirarlo, extendió su mano hacia atrás y atrapó la técnica de Vegeta como si fuera una pequeña pelota de tenis, comprimiéndola hasta que se deshizo en chispas inofensivas. Fue la demostración final de que la brecha entre ellos ya no era de poder, sino de existencia. Los guerreros Z se veían como hormigas peleando contra un dios que ya no quería ser su rey. La humillación era total, no porque Goku los golpeara, sino porque ya no los consideraba ni siquiera rivales dignos de su atención. Milk intentó decir algo, pero cuando Goku la miró, las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Vio en los ojos de su esposo un vacío tan grande que comprendió que el hombre que ella amó realmente murió en esa prisión. Cuida a Goten, fue lo único que dijo Goku antes de desaparecer en un estallido de luz negra que dejó a todos sordos por unos segundos. No hubo abrazos, no hubo explicaciones largas, solo el peso de una traición que no tiene remedio. Los amigos de Goku se quedaron ahí parados,
viendo el cielo vacío, dándose cuenta de que habían recuperado al guerrero más fuerte de la historia, pero habían perdido para siempre al amigo que siempre les sonreía. El ambiente se puso pesado de nuevo, pero esta vez no era por Goku. Whis miró hacia el espacio profundo y su rostro se puso pálido. Se acabó el tiempo del drama familiar, dijo el ángel con una urgencia que nunca le habían escuchado. Justo cuando la tensión con Goku llegaba a su fin, una serie de explosiones masivas empezaron a ocurrir en la atmósfera superior. Las sombras del caos y los dioses caídos que despertaron por la fuga de Goku habían llegado a la Tierra, aprovechando que los protectores del universo estaban divididos y humillados. El reencuentro doloroso apenas era el preámbulo para la verdadera carnicería que estaba por comenzar. El cielo de la Tierra se rajó como si fuera un cristal viejo y de esas grietas empezaron a bajar unos tipos que daban miedo solo de verlos. Eran los dioses caídos, esos que Dai Shinkan borró de los libros de historia hace eones. Al frente venía Mordred, con su armadura de estrellas muertas, soltando una presión que hacía que a los humanos normales se les parara el corazón de puro susto. Vaya, miren este patético nido de hormigas. Esto es lo que los ángeles juraron proteger, gritó Mordred mientras lanzaba una lanza de energía oscura que atravesó la ciudad del oeste de un solo golpe, borrando edificios enteros en un parpadeo. Goku se quedó flotando a lo lejos, cruzado de brazos, viendo cómo el mundo que lo traicionó empezaba a arder, mientras Bills intentaba desesperadamente cargar una Kai para detener la invasión, pero sus manos temblaban como nunca. Vegeta y Gohan no se quedaron de brazos cruzados y se lanzaron al ataque contra los generales de Mordred, pero la diferencia de poder era una grosería. Vegeta, en su estado de ultra ego, le soltó un puñetazo en toda la cara a un villano llamado Sura, pero el tipo ni siquiera movió la cabeza. Al revés, agarró a Vegeta por el cuello y empezó a absorberle el ki divino como si fuera un jugo de caja. «Suéltame, maldita basura», rugió el príncipe mientras intentaba soltar explosiones de energía, pero Sura solo se reía en su cara. «Tu poder de destrucción es un juego de niños comparado con el vacío real, Saiyajin», le respondió el invasor antes de estamparlo contra el suelo con una fuerza que creó un terremoto de escala mundial. Gohan intentó ayudar con un Masenko a máxima potencia, pero otro de los caídos simplemente sopló y deshizo el ataque como si fuera humo de cigarro. Whis y los demás ángeles intentaron intervenir usando sus báculos para congelar el tiempo, pero se llevaron la sorpresa de su vida. Las leyes de los ángeles ya no funcionaban. Mordred había traído consigo una frecuencia de energía que anulaba la magia de Dai Shinkan, dejando a los guías celestiales totalmente vulnerables. «Padre, no puedo mover los hilos del destino», gritó Vados mientras era rodeada por sombras que empezaban a devorar su luz. De pronto, Mordred apareció frente a Bills y le dio un golpe en el estómago que lo dejó de rodillas escupiendo sangre morada. «Ustedes, los dioses actuales, son una vergüenza. Se volvieron gordos y flojos cuidando mortales mediocres», sentenció el villano mientras preparaba un orbe de oscuridad total para borrar al dios de la destrucción del universo 7 para siempre. La carnicería se extendió a los otros universos. En el 11, Jiren estaba siendo humillado por dos sombras del caos que se burlaban de su justicia, y en el 6, Hit ni siquiera podía usar su salto temporal porque el espacio estaba podrido por la presencia de los caídos. En la Tierra, Krillin, Piccolo y Tenshinhan intentaban rescatar civiles, pero los escombros caían como lluvia de fuego y los enemigos eran tantos que parecía una plaga de langostas espaciales. Goku seguía ahí arriba, con sus ojos plateados fijos en el caos, escuchando los gritos de ayuda de sus antiguos amigos. «Goku, por favor. Si todavía queda algo de ti, ayúdanos», gritó Bulma desde el refugio, con la voz rota por el llanto. Pero Goku no se movía, simplemente veía como la paz que los dioses tanto presumían se caía a pedazos ante la verdadera fuerza del multiverso. Bills, ya casi sin aliento y con la ropa hecha jirones, miró hacia donde estaba Goku y le gritó con lo último que le quedaba de orgullo: «Kakaroto. Si dejas que estos tipos ganen, no quedará nada para que tú te vengues. Haz algo, maldita sea». Mordred soltó una carcajada y le pisó la cabeza a Bills contra el pavimento roto. «¿Estás pidiendo ayuda al prisionero que tú mismo encadenaste? ¿Qué bajo has caído, Bills?», se burló el líder de los invasores. En ese momento,
Mordred lanzó una ráfaga de ki hacia Milk y Goten para terminar de quebrar el espíritu de los guerreros Z, pero justo antes de que el ataque los pulverizara, una onda de choque invisible deshizo la energía enemiga. Goku había aparecido en medio del campo de batalla, no por heroísmo, sino porque el ruido de los villanos ya le estaba empezando a estorbar. La presencia de Goku hizo que todos los dioses caídos se detuvieran en seco, sintiendo que un depredador mucho más grande acababa de entrar a la habitación. Mordred dejó de humillar a Bills y se puso en guardia, sintiendo que el ki de Goku no era algo que pudiera absorber o anular. Así que tú eres el famoso traicionado del que todos hablan. Hueles a vacío y a 1.000.000 de años de rencor, dijo Mordred con una sonrisa macabra mientras su espada de estrellas muertas empezaba a brillar. Goku no dijo nada. Solo caminó hacia el frente pasando por un lado de un Vegeta que apenas podía respirar. Ustedes hacen mucho ruido para ser tan débiles, soltó Goku con una voz que hizo que el cielo cambiara de color a un gris metálico, dejando claro que la invasión acababa de toparse con una pared de cemento. Sura y otros 3 generales se lanzaron contra Goku al mismo tiempo, gritando que ellos eran los verdaderos dueños de la nada. Goku ni siquiera usó sus manos. Expandió su aura plateada y negra por un segundo y la presión gravitacional fue tan salvaje que los 4 villanos quedaron pegados al suelo, con los huesos rompiéndose por su propio peso. ¡Imposible! Nadie puede dominar la gravedad de esta manera, chilló Sura mientras sus ojos explotaban por la presión. Los guerreros Z, los ángeles y los dioses de la destrucción se quedaron mudos, viendo cómo el hombre al que trataron como un criminal estaba haciendo con un suspiro lo que ellos no pudieron hacer con todo su poder combinado. La invasión de los dioses caídos se había detenido por completo ante la figura solitaria del Saiyajin. Goku se paró frente a Mordred, quien ahora tenía una gota de sudor recorriéndole la cara. Te voy a dar una oportunidad. Lárgate de este universo y llévate a tu basura contigo, dijo Goku con una calma que asustaba más que cualquier grito. Mordred, herido en su orgullo de deidad ancestral, rugió que él no recibía órdenes de un mortal y se lanzó con su espada en un ataque que pretendía cortar la tierra a la mitad. El choque de la espada contra el brazo desnudo de Goku produjo un sonido metálico que se escuchó hasta en el palacio de Zeno-sama, pero el brazo del Saiyajin no tenía ni un rasguño. El contraataque fue un simple golpe en el pecho de Mordred que lo mandó a atravesar 3 planetas antes de detenerse. El juego se había acabado y la verdadera pelea estaba por empezar. Goku se quedó ahí parado, viendo cómo Mordred regresaba del espacio envuelto en una llamarada de odio. Y la verdad es que el ambiente cambió tanto que hasta el oxígeno se sentía pesado. El Saiyajin no se puso en su clásica pose de la escuela tortuga. Simplemente dejó caer sus brazos y soltó un suspiro que apagó los incendios de media ciudad. Ya jugamos a las vencidas. Ahora les voy a enseñar lo que significa entrenar de verdad cuando no tienes nada más que el dolor para desayunar, soltó Goku con una voz que hizo que los báculos de los ángeles se agrietaran. Mordred, fuera de sí, le gritó que era un simple mortal con suerte y se lanzó con una ráfaga de tajos de su espada de estrellas muertas que cortaban la realidad misma. Pero Goku se movía con una fluidez que hacía ver al Ultra Instinto como un juego de niños, esquivando todo por milímetros sin quitarle la mirada de encima. La pelea estalló de forma oficial cuando Goku decidió que ya era suficiente de recibir golpes. Se lanzó hacia adelante, y antes de que Mordred pudiera cerrar los ojos, ya tenía el puño de Goku enterrado en el estómago. El impacto no hizo ruido de inmediato. Hubo un segundo de silencio absoluto y luego una onda expansiva que mandó a volar las nubes de todo el continente. ¿Cómo puedes ser tan rápido? Ni siquiera sentí tu ki, gritó el villano mientras escupía una sustancia negra que parecía petróleo. Goku no le dio tiempo de recuperarse y le conectó un combo de golpes que no iban a la cara, sino a los puntos de presión de su armadura ancestral, deshaciéndola como si fuera papel mojado. Cada golpe de Goku dejaba una marca de energía plateada que empezaba a devorar la esencia de Mordred desde adentro, demostrando que su fuerza ya no era física, sino una autoridad sobre la materia. Vegeta, que estaba tratando de ponerse en pie, no podía creer lo que veía. Su rival de toda la vida estaba peleando con una eficiencia asesina, sin desperdiciar ni un solo movimiento ni dar discursos sobre la amistad. Ese no es Kakaroto, es una máquina de guerra, susurró el príncipe mientras veía cómo Goku atrapaba la espada de Mordred con los dientes y la rompía en 1000 pedazos con un simple movimiento de mandíbula.
Los demás dioses caídos intentaron rodear a Goku para salvar a su líder, pero el Saiyajin simplemente expandió su aura por un microsegundo y creó una explosión de ki oscuro que los desintegró antes de que pudieran tocarlo. No había piedad en sus ataques, solo una frialdad mecánica que dejaba claro que 1.000.000 de años de soledad le habían borrado cualquier rastro de duda al pelear. «Maldito seas, Son Goku. Voy a colapsar este sistema solar contigo adentro», rugió Mordred mientras empezaba a brillar con una luz roja inestable, intentando una técnica suicida para llevarse todo por delante. Pero Goku apareció frente a él en un parpadeo y le puso una mano en el pecho con una tranquilidad que daba escalofríos. «En mi prisión, las estrellas morían todos los días y yo seguía de pie. ¿Crees que un petardo como tú me va a asustar?», le dijo Goku antes de cerrar el puño y absorber toda la energía del ataque de Mordred directamente en su propio cuerpo. Fue una demostración de poder tan absurda que hasta Dai Shinkan, desde su palacio, se puso de pie con las manos temblorosas, dándose cuenta de que Goku ya no era alguien a quien pudieran volver a encerrar. La batalla se trasladó a la estratosfera, donde los golpes de Goku hacían que la Tierra vibrara hasta el núcleo. Cada vez que Mordred intentaba teletransportarse, Goku ya estaba esperándolo con un rodillazo o un codazo que le rompía más huesos. «Dime, ¿dónde está tu orgullo de Dios ahora?», gritaba Goku mientras lo agarraba del cuello y lo arrastraba por el vacío del espacio a una velocidad que quemaba la atmósfera. El Saiyajin estaba usando una técnica nueva, el golpe del 1.000.000 de años, donde cada impacto le hacía sentir al enemigo un siglo de agonía concentrada en un segundo. Mordred ya no peleaba, solo gritaba de puro terror mientras veía cómo la mirada plateada de Goku le arrebataba la voluntad de seguir existiendo. Abajo, en la Tierra, los guerreros Z estaban mudos, viendo destellos de luz que parecían supernovas explotando en el cielo nocturno. Gohan empezó a temblar, dándose cuenta de que la brecha entre él y su padre era ahora una distancia infinita que ningún entrenamiento podría cerrar. «Él no está peleando por nosotros, está peleando para demostrar que ya no nos necesita», dijo Piccolo con una amargura que le pesaba en el alma. Goku terminó la masacre con un movimiento simple. Juntó sus manos y creó una esfera de energía negra pequeña como una canica, pero que pesaba más que 10 soles. «Esto es por el 1.000.000 de años que me robaron», sentenció antes de lanzarla al pecho de Mordred, quien desapareció en un vórtice de nada absoluta que no dejó ni rastro de su ki en el multiverso. Cuando Goku regresó al suelo, caminando entre los escombros, el silencio era tan pesado que nadie se atrevía ni a respirar. Su aura plateada se desvanecía lentamente, dejando ver sus ojos plateados que aún buscaban un rival digno. Bills se acercó con cuidado, tratando de decir algo para calmar las aguas, pero Goku lo ignoró por completo, pasando por su lado como si el dios de la destrucción fuera un simple humano más. El Saiyajin se detuvo frente a lo que quedaba de su antigua casa y miró hacia el horizonte, sintiendo que aunque los invasores habían muerto, la verdadera amenaza apenas estaba por mostrar su cara. Había ganado la batalla, pero el costo de su poder estaba empezando a fracturar la estabilidad de la misma existencia. Justo cuando parecía que todo había terminado, el cielo no volvió a la normalidad. Al contrario, empezó a tornarse de un color blanco brillante que no era luz de sol. Goku levantó la vista y apretó los puños, sintiendo que la realidad misma se estaba cansando de aguantar tanto poder en un solo lugar. «Parece que el multiverso ya no puede conmigo, o yo ya no puedo con el multiverso», murmuró para sí mismo. Los dioses caídos eran solo el principio de una reacción en cadena que iba a obligar a Goku a tomar una decisión que nadie esperaba. La victoria se sentía amarga porque el poder prohibido que lo salvó ahora amenazaba con devorar todo lo que alguna vez juró proteger, incluso a los que lo traicionaron. El cielo no aguantó más y empezó a desmoronarse como si fueran pedazos de cristal cayendo sobre la tierra, porque la sola presencia de Goku en este nivel de poder era como intentar meter un océano en un vaso de agua. La realidad estaba chirriando y unas grietas blancas empezaron a devorar las estrellas, indicando que el multiverso se estaba colapsando por la paradoja de tener a un guerrero que superó el tiempo. Goku se quedó mirando sus manos, viendo cómo su propia esencia plateada estaba borrando el suelo que pisaba. «Si me quedo aquí un minuto más, voy a terminar haciendo lo que Mordred no pudo. Destruir todo lo que existe sin querer», soltó con una voz que ya no era de este mundo. Vegeta se arrastró hacia él,
gritándole que no fuera un idiota y que controlara su ki. Pero Goku solo le lanzó una mirada llena de una sabiduría triste que hizo que el príncipe se callara de golpe. La tensión subió al máximo cuando Daishinkan apareció junto a los 12 ángeles, rodeando a Goku en un círculo de báculos brillantes. Son Goku, tu poder ha fracturado el eje de la creación. Si no te detienes ahora, los 12 universos se desintegrarán y quedará solo el vacío, gritó el gran sacerdote con una desesperación que nunca antes se había visto en una deidad. Pero Goku, en lugar de ponerse agresivo, bajó la guardia y dejó que su aura se expandiera de forma controlada. Ustedes me hicieron esto. Me obligaron a ser este monstruo para sobrevivir. Pero no voy a dejar que el mundo pague por sus miedos, respondió el Saiyajin mientras empezaba a elevarse hacia el centro de la grieta más grande. Gohan intentó volar tras él gritando, «Papá, no». Pero una barrera de ki invisible lo detuvo en seco, dejándolo solo como un espectador de la tragedia. De repente, los restos de los dioses caídos y las sombras que aún quedaban se fusionaron en una última entidad amorfa de pura oscuridad que intentó devorar la grieta para acelerar el fin de todo. Goku, sin pensarlo 2 veces, se lanzó al centro de esa masa de energía negativa, recibiendo golpes que habrían pulverizado galaxias. «Vengan por mí, malditos. Yo soy el vacío que tanto buscan», rugía Goku mientras su cuerpo emitía destellos que cegaban a los mismos ángeles. La lucha dentro de la grieta era una locura. Se escuchaban explosiones que hacían vibrar los estómagos de todos en la tierra, y se veía a Goku conectando golpes que borraban las sombras al contacto. Estaba usando su propio cuerpo como un pararrayos para absorber toda la inestabilidad del multiverso, convirtiéndose en el sacrificio que nadie le pidió pero que solo él podía ser. «Whis, haz algo. Regresa el tiempo o sácanos de aquí», gritaba Bills, pero el ángel solo negaba con la cabeza mientras las lágrimas rodaban por su cara. «No hay tiempo que regresar, señor Bills. Goku está fuera de la línea temporal. Si él cae, nosotros caemos con él», explicó Whis con la voz entrecortada. En el centro del caos, Goku empezó a brillar con una luz dorada y plateada que nunca se había visto, una fusión de su antiguo corazón puro con su nuevo poder de la nada. Estaba comprimiendo toda su energía de 1.000.000 de años en un solo punto dentro de su pecho, una técnica suicida que Daishinkan reconoció de inmediato como el Big Bang del espíritu. Goku miró hacia abajo por última vez, buscando a su familia entre los escombros de la corporación Cápsula, y por un segundo, solo un segundo, les dedicó esa sonrisa de niño que solía tener antes de que todo se fuera al demonio. «Vegeta, cuida a los muchachos. Diles que no me guarden rencor», gritó Goku mientras su cuerpo empezaba a volverse transparente, fundiéndose con la grieta que amenazaba con tragarse la existencia. Vegeta apretó los puños con tanta fuerza que le salió sangre, gritándole a Kakaroto que era un maldito por irse siempre de la misma forma, dejándoles la carga a los demás. La explosión fue silenciosa al principio, una onda de luz blanca que recorrió cada rincón de los 12 universos, sanando las heridas de la realidad y sellando las grietas que los villanos habían abierto. Goku estaba usando su propia vida y su poder prohibido para parchar el multiverso, borrándose a sí mismo de la ecuación para que el resto pudiera seguir viviendo en la paz que tanto le reclamaron. Dentro de la explosión, Goku peleaba contra su propio instinto de supervivencia, obligándose a desintegrarse para que la energía regresara a su origen. Así que este es el final, 1.000.000 de años entrenando para esto, pensó con una ironía que le quemaba el alma. Las sombras del caos intentaron aferrarse a él para no morir, pero Goku las envolvió en un abrazo de ki puro y las llevó consigo hacia la nada absoluta. El sacrificio era total. No solo estaba muriendo su cuerpo, sino que su rastro de poder estaba siendo absorbido por las leyes del cosmos. Los guerreros Z veían como el cielo se limpiaba y las estrellas volvían a brillar, pero el ki de Goku, ese que siempre les dio esperanza, se estaba apagando como una vela en medio de una tormenta hasta no dejar ni el más mínimo rastro. El momento final llegó cuando una esfera de energía pura explotó en lo más alto del firmamento, mandando una brisa cálida que recorrió toda la tierra. Gohan cayó de rodillas llorando, dándose cuenta de que su padre los había salvado de nuevo, a pesar de que ellos le dieron la espalda cuando más los necesitaba. «Lo hizo, realmente lo hizo», susurró Piccolo, viendo cómo el báculo de Daishinkan recuperaba su brillo, indicando que el equilibrio había sido restaurado.
El costo fue que la realidad de Goku se había borrado. Ya no había rastro de él en ninguna parte del espacio-tiempo. Los ángeles bajaron sus báculos en señal de respeto, algo que nunca habían hecho por un mortal, reconociendo que el hombre que traicionaron acababa de darles una lección de divinidad que ellos jamás alcanzarían. Cuando la luz se disipó, la tierra estaba en calma, pero era una calma triste y vacía. Ya no había villanos, ya no había grietas, pero tampoco estaba el guerrero del cabello blanco ceniza. El sacrificio final parecía haber terminado con la historia de Son Goku de una vez por todas, dejando a los dioses y a los humanos con una deuda que nunca podrían pagar. Sin embargo, en el lugar donde ocurrió la explosión, quedó flotando una pequeña chispa de color plateado que se negaba a desaparecer, un remanente de un poder que no puede ser borrado tan fácilmente. La existencia estaba a salvo, pero el multiverso había cambiado para siempre, y el destino de Goku ahora era un misterio que ni Dai Shinkan se atrevía a investigar por miedo a lo que podría encontrar. El silencio que quedó después de la explosión de Goku no era normal. Era un vacío que te zumbaba en los oídos y que hacía que hasta el dios de la destrucción se sintiera como una hormiga. En la tierra, Vegeta se quedó mirando al cielo con los puños sangrando, apretando los dientes porque no podía aceptar que Kakaroto se hubiera ido dándoles esa lección de humildad tan perra. Maldita sea contigo, siempre un paso adelante, incluso para morir. Gritó el príncipe al viento, mientras Gohan abrazaba a su madre que no paraba de llorar al darse cuenta de la tremenda injusticia que cometieron. La energía que Goku soltó para sellar el multiverso no solo arregló las grietas, sino que dejó una marca en el alma de todos. Ahora, cada vez que alguien intentaba encender su ki, sentía un pequeño rastro de ese poder plateado, como si Goku se hubiera convertido en el aire mismo que respiran. Dai Shinkan y los ángeles bajaron a lo que quedaba de la corporación Cápsula con una cara que no era de victoria, sino de una vergüenza que no les cabía en el pecho. El gran sacerdote miró a los guerreros Z, y con una voz que ya no sonaba tan mandona, les dijo que la ley de los dioses había fallado y que Goku había demostrado ser el verdadero pilar de la existencia. Hemos borrado los registros de su traición. A partir de hoy, Son Goku será recordado como el guardián eterno, sentenció el ángel, pero a nadie le importaba el reconocimiento oficial ahora que el héroe no estaba. De pronto, un destello plateado cruzó el cielo y Bills se puso en guardia pensando que los villanos regresaban, pero Whis lo detuvo con la mano, viendo cómo la realidad misma estaba mutando hacia algo nuevo, una era donde los mortales ya no dependerían del capricho de las deidades. En otros universos, la cosa estaba igual de loca porque el sacrificio de Goku había despertado el potencial oculto de millones de guerreros, como si su ki prohibido hubiera fertilizado el cosmos entero. Jiren, en el universo 11, se quedó meditando frente a un altar improvisado, entendiendo que la fuerza no sirve de nada si no tienes algo por qué morir. Mientras que en el universo 6, Caulifla y Kiabe sentían una presión en el pecho que los obligaba a entrenar hasta desmayarse. La jerarquía de los dioses se fue al caño. Zenosama ya no quería borrar nada. Se quedó quietecito en su trono jugando con dos esferas que brillaban con el color del aura de Goku. El multiverso ya no era un tablero de juego para los ángeles, se había vuelto un lugar salvaje y libre, tal como Goku siempre quiso que fuera, sin reglas que limitaran el crecimiento de nadie. La parte más emocionante fue cuando Pan, la nieta de Goku, se acercó al cráter donde su abuelo desapareció y encontró algo que le puso la piel de gallina a todos. El báculo sagrado estaba ahí, clavado en la tierra y brillando con una intensidad que casi cegaba. Cuando la niña lo tocó, una proyección de ki puro salió disparada hacia el espacio, conectando con todas las dimensiones al mismo tiempo. «Miren. Sigue aquí, de alguna forma sigue con nosotros», gritó Goten con una esperanza que contagió hasta al más escéptico de los presentes. No era Goku en carne y hueso, pero era su voluntad la que estaba fluyendo por las venas del planeta, protegiéndolo de cualquier amenaza externa que intentara aprovecharse del caos. La Tierra ya no era un blanco fácil, ahora era el epicentro de una fuerza que ni Dai Shinkan se atrevía a tocar. Pero la verdadera bomba cayó cuando Whis, analizando los flujos de energía con su báculo, soltó una risita de esas que te dicen que sabe algo que tú no. Parece que el sacrificio no fue tan final como pensábamos, señor Bills, murmuró el ángel mientras señalaba hacia el centro del universo cero, el lugar donde nada existe. Vegeta se le acercó de un salto, exigiéndole que hablara claro de una vez por todas.
Whis explicó que Goku no murió, sino que se convirtió en una constante universal. Su conciencia se expandió tanto que ahora es parte de cada átomo, esperando el momento justo para volver a manifestarse. Él no se borró, se integró. Está en un entrenamiento que nosotros ni siquiera podemos imaginar, dominando la esencia misma de la nada para cuando el multiverso lo necesite de nuevo, concluyó Whis con un brillo de orgullo en los ojos. Lejos de la Tierra, en una dimensión que ni los ángeles conocen, se veía una silueta flotando en medio de un mar de energía blanca y negra que parecía infinita. No tenía camisa, su pantalón estaba destrozado y su cabello blanco ceniza ondeaba como si hubiera viento en el vacío absoluto. Esa figura abrió un solo ojo, uno de color plata pura que reflejaba la creación de nuevas galaxias, y soltó una sonrisa que no era de paz, sino de reto. Todavía falta mucho por recorrer, el 1.000.000 de años fue solo el calentamiento. Se escuchó una voz que hizo que el espacio mismo vibrara de emoción. Goku estaba ahí, más fuerte que nunca, reconstruyendo su cuerpo con la materia de los sueños y las pesadillas, preparándose para una guerra que haría que lo anterior pareciera un juego de niños. El público se quedó con el corazón a mil, viendo cómo los guerreros Z empezaron a entrenar bajo el mando de Vegeta, quien juró que la próxima vez que viera a Kakaroto, no sería para pedirle perdón, sino para ganarle una pelea de verdad. Gohan se volvió el erudito del ki prohibido, tratando de entender la ciencia detrás del poder de su padre, mientras que los humanos empezaron a construir estatuas de un guerrero con el pelo parado que los salvó desde el olvido. La incertidumbre era total pero emocionante. Nadie sabía cuándo regresaría el Saiyajin, pero todos sentían que su mirada los observaba desde cada rincón del cielo. La traición había quedado en el pasado, reemplazada por una leyenda que se contaba en todos los idiomas de las galaxias. El final de esta historia dejó la puerta abierta de par en par, con un multiverso renovado pero lleno de peligros nuevos que acechan en las sombras del universo cero. El destino de Goku es ahora el secreto más grande de la creación, y mientras la chispa de su ki siga encendida, habrá una posibilidad de que el guerrero regrese para reclamar su lugar. La pregunta ya no era si iba a volver, sino que tan poderoso sería cuando decidiera cruzar de nuevo el portal hacia la realidad. Con una última toma de su báculo sagrado brillando bajo el sol, la pantalla se va a negro, dejando a todos los fans gritando por una segunda parte donde el verdadero dios de la nada demuestre de qué está hecho. Esto apenas es el comienzo de la verdadera historia de Dragon Ball.